Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Ya saben lo que decía Martí, amor con amor se paga. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Nosotros Decimos. Soy Jonás y con el gusto de cada semana abrimos este lunes, ya a punto de despedir el 11º mes del año. Noviembre se nos va y hoy, día 28, con el gusto de siempre les digo bienvenidos. Claro que tenemos que abordar el tema más fuerte de lo que fue el fin de semana. Cabe la posibilidad de que abordáramos muchos otros, veremos qué nos da el tiempo, pero mientras tanto, evidentemente, la concentración en la Ciudad de México, desde el Ángel de la Independencia y hasta el Zócalo, con el largo discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, del cual le presentaremos algunos insertos, como el que acaban de ver, será el tema de conversación. Bienvenidos y vamos a empezar a hacer nuestro análisis, porque estoy seguro que al final los 60 minutos nos van a parecer poco. Déjenme presentarles a quienes hoy me acompañan, agradeciéndoles como siempre la oportunidad. Maestro Eduardo González, analista, historiador, catedrático en el ITES, TEC de Monterrey. Bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros Héctor Ruiz, también especialista en políticas públicas en la Universidad de Guadalajara, maestro y analista político igualmente. Bienvenido. Gracias, Jonás. Buenas noches, Eduardo. Gracias por invitarnos. Aquí estamos. Bien, pues amigos, el tema tiene que ver, y voy a ofrecer un breve contexto, que sé que nuestros invitados lo tienen muy presente y a lo mejor hasta le añaden. Recuerden que el 13 de noviembre se celebró una reunión masiva en varias ciudades del país. En algunas hubo 200,000 personas, según se dijo, en la Ciudad de México. En otras, como aquí en Guadalajara, alrededor de 20,000. No quiero entrar en la controversia sobre las cantidades, simple y sencillamente señalar algunos números cerrados. Recuerdo que en Puerto Vallarta, y desde aquí se los comentamos, había alrededor de 1,000 personas. Esa movilización que se proclamaba en defensa del INE, y sobre todo en defensa del sistema democrático mexicano ante la pretensión de una reforma electoral, condujo a una respuesta. El presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo, muy bien, 27 de noviembre entonces, nosotros nos reunimos. El motivo, la celebración de 4 años de gobierno. Y ese es el contexto, digamos, el telón de fondo en el que se desarrolla todo esto. ¿Qué les parece si vemos un nuevo segmento de lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer, después de una larga caminata, larga no tanto por la distancia, sino por el tiempo que le dedicó a tomarse la foto, a saludar a gobernadores, legisladores, simpatizantes al por mayor? No hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez, percibiendo ingresos que les permiten vivir en la justa medianía, como lo recomendaba el presidente Juárez. México está recuperando su prestigio en el mundo. El gobierno dejó de ser el principal violador de los derechos humanos. Bien, pues ahí tienen ustedes otro pequeño segmento, ya parte de su discurso a 4 años de ejercer el cargo. Y empezaría Eduardo González, Héctor Ruiz, pues preguntándoles qué concluimos después de este evento en torno de la asistencia. Porque no sé si ustedes tengan otra lectura, pero era como el juego de vencidas. Tú metes 200,000, yo meto más, 1,200,000, es lo que dice el gobierno de la Ciudad de México. Maestro Eduardo. Pues sí, me parece que la danza de las cifras abona poco a la discusión. Desde la primera marcha, digamos, la marcha en contra del gobierno de Andrés Manuel y esta organizada por el mismo gobierno, pues se habló en su momento de la primera marcha, que podían haber sido hasta 600 o 700,000 personas, y aquí pues un poco más de 1,000,000 de personas. Me parece que más allá de la cantidad, pues sí queda claro, por lo menos por las imágenes, pues que hubo más gente en la de ayer que en la primera. Pero me parece que lo más importante, pues tendría que ser el que ambos espacios del espectro político asuman el derecho que tiene la ciudadanía de manifestarse a favor de un gobierno y en contra de un gobierno. Ni de un lado ni del otro me parece que abona y fortalece nuestra democracia si se desvirtúa y se estigmatiza
cada una de las movilizaciones. Me parece que ni desde la tribuna presidencial, ni desde espacios de poder económicos y políticos que están en contra de la 4T, es conveniente que se descalifique la movilización de un sector y de otro. Podemos discutir y analizar qué es lo que está detrás, qué intereses juegan en cada uno de los espacios políticos, pero me parece que lo que no hay forma de discutir ni de reducir es el asunto de los derechos que tiene la ciudadanía, el derecho que tiene la ciudadanía de salir a manifestarse a la calle a favor de un proyecto político o de otro. Ahora, Eduardo, añadiría la pregunta, ¿hay ingenuidad de algunos participantes y en otros sobra el colmillo? A mí me parece que las dos marchas están muy llenas de grises. Es decir, sí podemos encontrar gente que puede tener un discurso racista en una marcha. Pero creo también que no todos los que participan en esa marcha, pues tienen esa posición. Y también del lado de los participantes en la marcha de ayer, pues me parece que también decir que todos eran acarreados, pues creo que es desvirtuar el que una persona de manera legítima salga a la calle y diga yo apoyo a ese gobierno, a ese presidente, y a mí no me dan ni tortas ni nada y vengo con gusto a manifestarme. Bueno, ¿y si se las dieran? Y bueno, y si se las dan, bueno, pues muy sus tortas, finalmente. Ok. Pues sí. Maestro Héctor Ruiz, es que, insistiremos en eso más adelante, es que el tema de las dádivas, el famoso, como dijo Ricardo Monreal, para referirnos a un morenista, lo único que me estoy perdiendo, porque no fue, es del lonche y del frutzi. Palabras suyas. Maestro Héctor Ruiz, su valoración a propósito de los asistentes y sobre todo el telón de fondo en el que ya comentábamos se desarrolla todo esto. Claro, bueno, a mí me parece que vamos a instaurar a noviembre como el mes de las marchas, ¿no? Tanto en Jalisco como a nivel nacional. Bueno, resulta, la primera marcha, yo no la veo tan en contra de Andrés Manuel, sino más bien en contra de una reforma electoral y defendiendo al INE, ¿no? O defendiendo la democracia, como algunos decían. La primera marcha me parece que, si bien es cierto, fue una convocatoria por parte de algunos grupos, sí, opositores a Andrés Manuel, la gente se fue sumando de forma orgánica, es decir, muchos llegaron por sus propios medios y convicciones. No hubo, a diferencia de la marcha del domingo pasado, ríos o hileras de camiones, o el frutzi o el lonche. Yo no vi, y estuve muy atento a pesar de ello, buscando en redes sociales quién denunciara en la primera marcha dónde estaban los acarreos, ¿no? Y no los encontré. Entonces hay serias diferencias en ese sentido. Sí, la marcha de ayer hubo mucho más gente que la de hace algunos días. La del 27 Así más es. grande que la del 13. Así es, totalmente, eso es innegable, pero la diferencia es que la marcha en defensa del INE fue en 50 y tantas ciudades y la marcha de ayer se concentró solo en la Ciudad de México. ¿Okay? Una de las críticas que hacía el presidente Andrés Manuel a la marcha en defensa del INE le decía o retaba a la oposición que por qué no se habían animado a llegar al Zócalo de la Ciudad de México, porque no lo llenaban. Bueno, ahí están las imágenes, revísenlas ustedes. No se llenó el Zócalo por diferentes perspectivas y, ojo, con transmisión del propio gobierno, ¿no? Entonces, me queda claro que fue más gente ayer, sí, pero de que hubo acarreos, ¿no? Por cierto, en la marcha de ayer no se tocó el tema para nada del INE, en lo absoluto, ni tampoco de la reforma electoral. ¿Lo cual es afortunado o no? No, yo creo que está bien, porque sería como confrontar un poco el tema, ¿no? Tuvo interesantes matices lo de ayer, ¿no? Por ejemplo, las porras en contra de Monreal, ¿no? Yo creo que este es el empujoncito para decirle ya, vaya, salte del Morena, ¿qué haces ahí? No te quiero. La agresión a Marcelo Ebrard, lo escupieron, ¿no? Le faltaron el respeto a sus mismos compañeros de partido, ¿no? Entonces, estuvo larga la jornada. Increíble que el presidente se haya arriesgado daño, marchar junto con la gente, ¿no? Puso en predicamento, sin protección. Sí, está en peligro. Sí, evidentemente tenía ahí a cierta protección, pero eso entorpeció, o más bien dicho, alargó un poco más el evento, y yo quiero pensar que por eso no llegó mucha gente al Zócalo, ¿no?
Eso sería mi primera impresión. Bueno, ahora preguntarles. Evidentemente hay muchos elementos. Ya, digamos, abordamos, si ustedes quieren agregar, háganme el favor, no es necesario que yo se los pida, a propósito de la asistencia. Yo también coincido, lo he dicho en muchas ocasiones, la causa de una marcha no puede justificarse o no por la cantidad de asistentes. Si son 3 los que se manifiestan, pues es válida su manifestación porque el derecho es individual, tanto como colectivo. Así que el tema ese, evidentemente a muchos les alimenta el optimismo, sobre todo para quienes son simpatizantes del gobierno federal y de la 4T. Pues se sienten más fuertes, más representados. Retomo alguna cifra que el día de hoy se publica en medios de comunicación nacionales, donde el presidente recibe una aprobación del 62%, lo cual pues tampoco creo que sea sorpresa, porque es una cifra muy cercana a lo que se manifestaba hace un mes, y hace 2 meses, y hace 3 años, y así. Quizás del primer año a la fecha sí hay una reducción, que me parece natural, es un punto de vista, porque refleja el desgaste del ejercicio de gobierno, pero sigue siendo una cifra muy alta para un presidente que está ya por iniciar su 5º año de gobierno. Aquella figura famosa que es más de la política estadounidense, el pato cojo, pero él lo ha estado administrando, por eso llevó a las 3 corcholatas para que lo acompañaran. Ahora bien, el tema de las causas de división. A mí me preocupa que este tipo de movilizaciones respondan una a la otra y me parece que se genera división. Tenemos casi que hacer un corte. Si quiere adelantar una respuesta, maestro Eduardo González, así breve. Pues yo creo que es finalmente no solamente el mes de las marchas, como bien dice Héctor, sino que además a mí me parece que las marchas son durante estos últimos días la materialización urbana, vial, de esta polarización que existe en el país, que me parece que uno de los elementos que alimenta la polarización tiene que ver con una formación y una información política de espacios de la sociedad no tan robusta, que esto genera entonces polarización, no división, no visiones diferentes del país. Me parece que la polarización responde más bien a este asunto, ¿no? A no estar, pues, con una información mucho más fortalecida de ambos lados, ¿verdad? Que permita pues argumentar las diferencias que existen y no polarizar estas posiciones. Bien, tengo que hacer una pausa, regresamos con ustedes nuevamente. Están con nosotros Eduardo González del TEC de Monterrey, historiador y analista permanente de la realidad nacional, el maestro también Héctor Ruiz, él es especialista, bueno, abogado primero, especialista en políticas públicas y también es un analista muy acucioso de lo que está ocurriendo tanto a nivel local como nacional. Volvemos después de una pausa. México está considerado en el mundo como uno de los países con más potencial para invertir y hacer negocios. Fue un logro firmar con el expresidente Trump y con el primer ministro Trudeau el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Parte del discurso del presidente, no se le olvide que no fue solamente el tema de la reforma electoral, que por cierto, el presidente ya había cancelado, ya había dicho, ya nos olvidamos de la constitucional. Antes de que el programa termine, nuestros invitados tendrán una opinión sobre el tema, porque hay noticias. Pero hay que recordar que la movilización del día de ayer también obedecía a celebrar 4 años de gobierno. Por eso, las referencias a los logros que él asegura se han estado cosechando durante su ejercicio. Regreso con Eduardo González, Héctor Ruiz. Bueno, les preguntaba sobre el tema de la polarización, el resultado del movimiento, porque las redes sociales, y yo sé que ustedes las consultaron, interpretaron así las cosas. Maestro Héctor Ruiz. Bueno, ya decíamos que las marchas no las vamos a medir su efectividad en torno al número de personas que asistieron. Yo diría la primer marcha en defensa del INE, su éxito es que el presidente anunció un plan B y prácticamente daba por muerta su reforma electoral
porque los partidos de oposición que también participaron en la primer marcha, pues incluyendo el PRI, aunque el PRI hay que tomarlo con pincitas y con reserva, pues anunciaron que iban a votar en contra de esa reforma, ¿no? A mí lo que me sorprende es esa poca capacidad y polarización que existe entre Morena y aliados y las fuerzas opositoras, porque si bien es cierto la reforma, que ya lo platicaremos más adelante, es muy drástica, muy radical, con algunos tintes radicales, se pudo haber llegado a ciertos acuerdos y consensos que sí necesita el sistema electoral mexicano. Y pues no, digo, a final de cuentas, aunque la exposición de motivos de la reforma viene que se tomaran en cuenta voces, pues tal cual la mandó el presidente, tal cual se presentó y tal cual ya platicaremos un poquito más adelante. Ahora, la segunda marcha, la de ayer, pues es la contramarcha, es decir, el presidente no iba a estar a gusto con que le ganaran o le dominaran en un escenario donde él se siente cómodo, donde él normalmente acostumbra a salir, darse baños de pueblo, y entonces, de hecho, lejos de ser un informe, me pareció más un mitin político, un mitin de campaña política. Estuve muy atento, observando todo el transcurso de su discurso, pues no dejaba de hacer promesas, más que resultados, más que informar hechos concretos ya logrados. Decía, al término de mi gobierno va a pasar esto, al término de mi gobierno el próximo año, o sea, casi de las 40 y tantas puntos concretos que él puso, más de la mitad es al término de mi gobierno, el próximo año, o sea, nunca daba por cifras concretas, ¿no? Sí, su discurso lo basó en apoyo social, a adultos mayores, a jóvenes, sembrando el futuro, que son cosas que creo yo son positivas, pero yo diría, cada una tuvo su éxito. Por ejemplo, la marcha de ayer fue para dotar de ese ánimo, por un lado, a los militantes de Morena, es decir, no nos vamos a quedar atrás, que se adueñen los contras o los adversarios de las calles de la manifestación, y además nosotros también tenemos que medir fuerzas con las corcholatas. Se les dio su encargo a cada una de ellas de llevar gente. También estuvieron presentes los 20 gobernadores. Es como ir aceitando esa maquinaria electoral, que yo no estoy muy de acuerdo en el término de que hayan acarreado, porque es evidente que hubo acarreo, hay videos, busquen las redes sociales, bueno, hubo el frux, hubo el lonche, y luego ya lo volvieron hasta como un cinismo, ¿no? El propio presidente decía, ¿y cuál es el problema si hay acarreado? No, pues sí hay problema, ¿no? Porque estás utilizando aparato y quizás, probablemente, recursos públicos para llevar gente, ¿no? Bueno, un asunto que me pareció ya como la cereza en el pastel. Bueno, si tienen pruebas, denuncian. No, bueno, pues hay varios videos. Es prácticamente imposible, y entrar en una dinámica de esa naturaleza, pues tomaría años y pues es también relativamente inútil, ¿no? Sí, claro. Por eso digo que probablemente lo más seguro, pero no sabemos, ¿no? Ahora, déjenme preguntarles, porque es una versión que ha circulado desde el 13 de noviembre. Se habla de que la movilización en buen porcentaje espontánea, porque también, bueno, yo no fui testigo más que de 2 o 3 movilizaciones de las del 13 de noviembre. No podría asegurar que ninguna de ellas contó con el aparato de partidos políticos o de gobiernos locales. Sucedería, es muy probable. Pero se habla de que, a diferencia de la convocada el día de ayer, la primera sí tiene ese toque de ciudadanización, sí tiene ese toque de espontaneidad. La pregunta que les quiero hacer es, ¿se trató de una rebelión contra la 4T? ¿O se queda exclusivamente en los márgenes de no nos desarmes al INE? ¿Ustedes qué opinan? A mí me parece que esta manifestación, la primera, sí tenía una intención muy clara de mostrar músculo, mostrar mayor organización desde la oposición. A mí no me queda duda que ha sido la mejor muestra pública que ha tenido la oposición en términos de movilización desde que empezó la 4T. A mí no me parece que el eje central hubiese sido solo el asunto de rechazar la iniciativa de reforma al INE. Pienso que es un elemento, y que de ese elemento la oposición en su conjunto pues se aglutinó y empujó en contra de la 4T.
y me parece que ha sido por mucho el mayor éxito que han tenido. Bien lo mencionaba ahorita Héctor, en todo el sexenio. Es decir, que el presidente recule y diga, no va finalmente la iniciativa como yo la mandé, tengo un plan B, me parece que es, en términos políticos, pues un triunfo de la oposición. Y en ese sentido, también creo que pues podemos pecar de inocentes si suponemos que detrás de esa movilización a la que acudió muchísima gente, pues no está todo el aparato electoral, político, partidista, empresarial, que organizó el evento. Es decir, suponer que el PRI o MC o el PRD, el PAN, estuvieron ajenos a esa movilización, me parece que es no ver esa parte de la realidad. Y también suponer que el poder empresarial de gente como Claudio X González no aceita movilizaciones como esa, pues también es restarle quedarse ciego voluntariamente. Pues, así es, que esto por ningún motivo me parece que es un elemento para negar el derecho que tienen la oposición, empresarios y ciudadanía en general de salir a las calles y decir, esa reforma no me parece. Pero también cerrarlo solamente a que la manifestación fue por la reforma, yo creo que en el fondo era, este es mi músculo y te lo voy a mostrar. Sí, es la rebelión de la clase media. Me parece. De la clase media. Es que así se le ha bautizado. Yo de la clase media tendría mis dudas, Juan. Por eso te dije, perdón. Y es más amplia. Sí, a mí me parece que es una rebelión, yo lo escribía en estos días, a mí me sigue pareciendo que los grupos de poder económico y político siguen en la resaca de la pérdida del 2018. Yo creo que no les ha pasado. Maestro Héctor Ruiz, ¿qué opina de este tema? De entrada, déjenme citar un par de coincidencias que ustedes están comentando. La primera, sí hay polarización, sí hay división. El presidente lo negó en una mañanera hace unos cuantos días. Bueno, pues creo que habrá quien le haga caso, pero de que no estamos polarizados, sí estamos polarizados y sí estamos confrontados. Le preguntaría sobre el resultado ya, vistas las cosas un poquito a distancia en el tiempo, porque está muy fresco, pero pues ya vimos los dos eventos ocurridos en noviembre para cerrar este año. Creo que no podemos dejar de lado que estamos ante el proceso electoral 2024. El evento de ayer, me parece a mí, ustedes me dirán si estoy errado, también sirvió como el destape. De estos tres va a salir el que sigue, porque además le pidieron al presidente reelección y dijo no, nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, no reelección, lo dijo en su discurso. ¿Qué opina usted, maestro Héctor Ruiz, sobre el tema de una rebelión, entre comillas? Sí, bueno, recordar que el presidente ganó con una amplia mayoría, con apoyo de varios sectores de diferentes estratos sociales. Y uno de ellos, a mi juicio, según el análisis que hago de las últimas elecciones presidenciales de varios sexenios, la verdad es que la clase media es la que ha definido a presidentes en México, ¿no? Y alguien que gozó de ese apoyo fue el presidente Andrés Manuel. En este sentido, me parece que hay un sector de la población, no le llaman a clase, un sector de la población que se siente ninguneado, estigmatizado, señalado, o sea, si hay clasismo y racismo. Sí, claro, pero desde el púlpito presidencial, desde la mañanera, todos los días se encarga de estar dividiendo el país el presidente, de fifís, de no fifís, estás conmigo, estás en contra, aspiracionistas, etcétera. O sea, quien divide es el propio presidente, y hay un sector de la población que se siente agraviado y ninguneado. Y en ese sentido yo sí siento que es un despertar de la clase media y media alta, que, insisto, creo que llegaron por sus propios medios en las diferentes ciudades. Fue una convocatoria, sí desde el sector empresarial, sí desde ciertos sectores de partidos, pero que la gente llegó no acarreada, no con su frutti, no con su lonche, ni con ríos de camiones, es a lo que me refiero. Fue natural, fue orgánico el asunto, ¿no? Y entonces en ese sentido sí despertó la oposición. Hay un sector de la población que dijo, mira, sí podemos unirnos en torno a ciertos temas, ¿no? A lo mejor el pretexto fue el INE, pero también yo creo que ahí es donde se dieron cuenta que el PRI, el PAN, el PRD y a lo mejor MC pueden hacer un bloque opositor ya electoral pensando en vías a la próxima elección presidencial, ¿no? E insisto, pues también
pues a Monreal ayer no le fue nada bien, eso que no estuvo Sí, presente. claro, muchas lecturas de un sí, solo claro. evento, hay varias, Sí. nos hemos concentrado, digo, yo así lo he inducido, en la figura de Andrés Manuel López Sí. Obrador, pero claro que el señor Ricardo Monreal Ávila, pues creo que saca sus cuentas y queda de ver, ¿verdad? Claro, dicen a veces que la mejor forma de estar presente es estar ausente, ¿no? Y él no fue, no sé si hubiera ido, no sé cómo le hubiera ido, ¿no? Si a Marcelo Ebrard, que es una de las corcholatas favoritas del electorado, así lo marcan las encuestas, por ahí sufrió una agresión, ahí vi un video donde alguien le escupió, digo, híjole, entre Pues sus es que mismos... estaba en la plaza de Claudia Sheinbaum, Pues- estaba difícil. Pues sí, pero digo... Si se hubieran ido a Tabasco, quién sabe si el agraciado hubiera sido Adán Augusto. sí. Podría recuperar el O Alito, perdón. No. ¿Cómo le fue a Alito? También. El último comentario Sí. de Héctor, cuando mencionas a los partidos, y por eso justamente yo creo que la marcha, la primera marcha, tenía al INE como pretexto, es decir, en el fondo lo que yo leo, pues es que era pues medir el termómetro para ver si estos partidos de oposición podían manifestarse de esa manera, ir en unión, ¿con qué? Con las miras al 2024. Claro, claro. A mí me parece que si algo no les importa a los partidos políticos en México y a una buena parte de la sociedad, es ni las acciones democráticas, ni las acciones que tienen los partidos políticos para abonar o no en la democracia. Entonces yo sí creo, o para la democracia, yo sí creo que en el fondo estaba esta idea de vamos viendo si juntos podemos hacer un frente. Por eso yo sí creo que esa marcha es un triunfo de la oposición. Se dieron cuenta de que sí pueden hacer. Claro que sí pueden juntarse, Claro. porque era parte de lo que buscaban. Nada más que eso creo que lo apuntó bien el presidente en una mañanera. Dijo, pues a ver, repítanlo, porque está difícil. Vénganse al Zócalo. A ver si es cierto. Perdón, vamos a hacer Sí. una breve pausa. Amigos, estamos en Nosotros Decimos de este lunes 28 de noviembre. Les recuerdo que están con nosotros Héctor Ruiz y Eduardo González. Cada uno catedrático, especialista en diferentes materias, pero ambos observadores de la realidad nacional. Hacemos pausa y volvemos. El gobierno no participa en fraudes electorales. La Fiscalía General de la República y los poderes legislativo y judicial actúan con absoluta independencia. Existe libertad religiosa. Al mismo tiempo existe Estado laico. Se está demostrando que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Bueno, estoy de acuerdo con algunos de los dichos del presidente, con otros no. No sé, yo pondría en tela de juicio la independencia del Poder Judicial y sobre todo del Poder Legislativo. Claro que hay libertad religiosa y la gente la defiende hasta con ferocidad. En cuanto a la honestidad del pueblo, pues creo que es más amplia que la de los funcionarios. Bueno, regresamos. Déjenme recordarles, amigos, que estamos en nuestras redes sociales. Parte de lo que nos están comentando nuestros invitados, pues aparecerá en Twitter, lo tenemos todo completo en YouTube y además estaremos transmitiendo también a través de Facebook. Así que si pasado el día, si mañana martes dicen, caray, no vi el programa, me interesaba, después de ver alguna de las cápsulas en redes sociales, les voy a compartir también nuestra cuenta en YouTube con la dirección donde podrán encontrar Nosotros Decimos completo. Bien, regresamos con ustedes. Bueno, a reserva de que quieran agregar algo, hay un tema también que es un tanto político, un tanto pasa desapercibido, pero a mí me pareció trascendente. Recién hemos sido testigos de que gana en Brasil Ignacio Lula da Silva y se habla inmediatamente de una mayoría de la izquierda, a pesar de todas las diferencias que hay entre las diferentes izquierdas en América Latina. Visitan nuestro país los presidentes de Chile, de Ecuador, ambos de la misma, digamos, de la misma línea, y el presidente dice, en la marcha vamos a ponerle nombre al movimiento político mexicano, y le denomina humanismo mexicano. ¿Sí es cierto? ¿O qué es eso? A ver, maestro Ruiz. Híjole. Bueno, el presidente a veces se le olvida que es presidente.
se cree que es un, no sé, un pastor, un evangelista, y quiere dictar cátedras de lo que debe de pensar y lo que debe de hacer la gente que se dedique a gobernar. Y creo que el menos indicado para autonombrar su estilo y forma de gobierno es él. O sea, esto se lo debe de dejar al análisis de la gente, de la prensa, del círculo rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, se me hace muy pretencioso decir mi gobierno, mi movimiento es el humanismo mexicano, ¿no? Recordemos que también ya sacó su catálogo de costumbres, ¿cómo se llamaba? La cartilla moral. La cartilla moral, que no tuvo mayor repercusión de todo el fracaso del mundo entero, nadie le siguió. Y luego también intentó hacer una reforma educativa trascendente, que tampoco tuvo éxito. Muy lamentablemente. Y yo sí creo que es un poco pretencioso de su parte autonombrar a su movimiento como humanismo mexicano, así lo quiso nombrar. Y él lo explicaba por el tipo de apoyos sociales, o sea, son gobiernos de corte, yo diría, populista, donde tratan de estar dándole apoyos sociales a la gente, lejos de capacitarla y ayudarla a salir adelante por sus propios medios, lejos de estar esperando nada más estirar la mano y decirme, papá gobierno, dame, apóyame. Entonces creo que yo no coincido mucho con ese tipo de forma y estilo de gobierno en lo particular. Maestro Eduardo González, ¿qué considera de ese tema? Fíjate que cuando lo escuché, pues recordé cuando más o menos por el cuarto año de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, habló de que su gobierno y su legado iba a ser el liberalismo social. Y la andanada que hubo desde varios sectores de poder fue aplaudirle, cosa que hoy no está sucediendo con este humanismo mexicano. Pero además, quisiera traer a propósito de la pregunta algo aquí a la mesa que a mí me parece que es importante reflexionarlo. De Carlos Salinas de Gortari a Andrés Manuel López Obrador, me parece que no habíamos tenido un presidente que ejerciera no solo el presidencialismo así a la mexicana, sino que aglutinara el poder que tiene Andrés Manuel. Yo diría que en los últimos años es Salinas de Gortari y Andrés Manuel. Y me llama poderosamente la atención que los grupos que hoy critican justamente esa acción de Andrés Manuel de aglutinar poder, de ejercer el presidencialismo, etcétera, son prácticamente los mismos que le aplaudían a Carlos Salinas de Gortari su presidencia cuando él aglutinaba y concentraba poderes y tenía programas como el de solidaridad. Entonces me parece que en términos históricos es necesario que la sociedad mexicana haga una reflexión profunda para poner en su justa dimensión no solamente el ejercicio de gobierno de Andrés Manuel, sino las críticas y señalamientos que se hacen hacia él. Porque me parece que si no hacemos esto, queda desfasada la crítica en términos de gobierno nacional y locales. Y pongo este ejemplo. En Jalisco, el ala de Movimiento Ciudadano en el legislativo aplica un recorte presupuestal a la Universidad de Guadalajara. Y a nivel federal, los representantes de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México se quejan de que Andrés Manuel en su presupuesto aplica un recorte a la educación. Y entonces, está bien, me parece que no hay que recortar la educación, ni en Jalisco, el recurso a la educación, ni en Jalisco ni a nivel federal. Si no hacemos este análisis y usamos la misma vara, me parece que entonces las medidas no cuadran. No podemos aplaudir que en Jalisco se reduzca el presupuesto para educación y a nivel federal se critique la reducción al presupuesto en educación. Y eso lo podemos usar también con las figuras de Andrés Manuel y Carlos Salinas, con el ejercicio de gobierno de uno y de otro, con programas como el de solidaridad y ahora muchos programas que tiene la 4T. Y me parece que de esa manera podríamos tener mayor claridad en cuanto a los alcances de cada uno de los programas, de las políticas y por supuesto también medir de manera más seria
la fortaleza de la oposición. Si algo le sirve al ejercicio de cualquier gobierno es tener una oposición fuerte, proactiva, propositiva y que ayude a fortalecer la democracia. Bueno, estaba revisando una noticia que el día de hoy circuló a propósito de lo que están comentando. JP Morgan, una de las calificadoras que en los primeros 2 años de esta administración fueron, digamos, muy condenadas, anticipa un triunfo de Morena en 2024 por 2 razones: los programas sociales y la debilidad de la oposición. Entonces, digo, tampoco es que de repente hayan recibido la iluminación de Nostradamus. No, Yo siempre digo que prefiero ser historiador a futurólogo, pero si hacemos un corte al día de hoy, pues me parece que hoy en día no tendríamos elementos como para proyectar que un resultado en el 2024 le quite la presidencia a Morena. El margen ya lo podríamos discutir y quiénes podrían ganar y quiénes podrían perder, pero creo que hoy en día la oposición no tiene ese músculo para arrebatarle la presidencia en el 2024. Bueno, a propósito de, retomando un poco el tema que introdujimos en este segmento, a propósito del calificativo, de ponerle un nombre, bautizar formalmente al movimiento, decía maestro Eduardo González que la gente tiene que hacer un análisis. Me resulta un poco difícil pensando en la gran demografía mexicana, en las tremendas diferencias. No es lo mismo pedirle un análisis del gobierno a un habitante, digamos, de Coahuila o de Nuevo León, a pedírselo a alguien de Tabasco o de Veracruz, tampoco por las diferencias de edades, por las condiciones socioeconómicas que son pues, muy, muy diferentes. Hay personas que lo que están ansiando es garantizar pues, el acceso al alimento. Y entonces están totalmente despreocupados, no aparece en ninguno de sus estándares de revisión de la realidad cuál es el sistema mexicano, ¿no? Aunque me queda claro, y eso tiene uno que decirlo en honor a la honestidad, pues el nuestro es un sistema presidencialista, una democracia representativa, una república federal, de la cual evidentemente las élites de poder hacen uso a conveniencia. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo coincido totalmente, es uno de los titulares del Poder Ejecutivo que más poder han acumulado vía fáctica, no formal. Y entonces, pues sí, el Congreso de la Unión pues, está a sus órdenes. Y finalmente el presidencialismo mexicano es eso, es un ejercicio fáctico del poder. O sea, el presidente tiene mayor poder que sus amplias facultades constitucionales, Sí, claro, pero no es este presidente. Es el anterior, el anterior, el anterior, el anterior. Con unas leves diferencias que sí habría que revisar, sí, y claro. Ahora sí que aprovecho que es usted historiador, maestro, porque... Pues, sí, a mí me parece que de Ernesto Zedillo, a Peña Nieto, esos 4, pues me parece que la debilidad presidencial era evidente. Por eso yo hacía el comentario, de Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel, volvemos a tener un presidente con tanto poder. Maestro, iba a decir algo porque lo veo... Hay gente que dice que Morena es el PRI 2.0, el régimen nuevo, ¿no? De un autoritarismo, repite muchos patrones, repite muchas cosas. Bueno, perdón, hablaba sobre el análisis de la gente, ¿no? La gente, decía el gran Daniel Cosío Villegas, que la opinión de la gente es la hermana o prima hermana temprana de las cosas que nos pasan, de nuestro entorno, con quien interactuamos. Y en ese sentido, pues el análisis que la gente puede hacer sobre si el gobierno está haciendo las cosas bien o no, es lo que te sucede en tu entorno. Si te sientes inseguro, si tienes trabajo, si estás ganando bien, si estás mejorando. Ese es el análisis que la gente puede hacer de un gobierno, ¿no? Entonces, un gran sector de la población evidentemente se siente ayudado o respaldado por el tipo de programas sociales que el presidente ha estado dando y emprendiendo, ¿no? Ya se acabó todos los fideicomisos, disolvió los fideicomisos y todo lo que es dinero ya lo destinó a programas sociales, ya se acabó, ¿no? Lo cual se llama populismo. Claro, por supuesto que sí, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, sin que eso quiere decir que el populismo sea condenable, simplemente sí. Es un fenómeno de administración que suele generar algunos problemas a futuro de medio plazo. Por el tema y también que sí es importante mencionar que una visión así pues también reduce muchísimo la naturaleza del populismo. Es decir, suponer que el populismo son solo programas sociales, pues es también reducir muchísimo. Claro.
Digo, No. podríamos hablar Es un programa completo prometer y prometer y prometer. de las mañaneras, Sí, claro. que es otro gran Sí. fenómeno del populismo mexicano. Por supuesto. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, regresamos con ustedes. No a la reelección. Nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección. Bueno, ahí tienen ustedes al presidente. Este es el último segmento que les compartimos. Me decía el maestro Héctor Ruiz, el discurso más o menos 1 hora 40 minutos. Si ustedes tienen interés, segurito que lo encuentran completo en las redes sociales del gobierno federal. Pero nos quedamos con estos pequeños segmentos y este último mensaje del presidente me da pie para cederles la palabra y recordar que durante todo el sexenio hemos tenido como ese cuervo sobrevolando, esa ave oscura, la famosa reelección, la dictadura. Yo desde el principio se los comparto. Jamás creí que eso fuera posible, porque el país en el que vivimos no lo permite. Pero, evidentemente, es algo sobre lo que están machacando permanentemente. El presidente, a solicitud de sus simpatizantes que le pedían reelección, dijo no reelección. Y eso me lleva a algo que sucedió el día de hoy y que fue promesa desde que comenzó el programa. El día de hoy las Comisiones Unidas, porque fueron varias de la Cámara de Diputados, finalmente pusieron sobre la mesa el famoso dictamen de la reforma electoral, lo votaron. 62 a favor, 48 en contra. La gente de Morena y sus aliados dijo, ¿cómo que el INE no se toca? Y sí se toca. Evidentemente lo que están aprobando es la propuesta del presidente, prácticamente sin moverle nada, y la perspectiva es que mañana lo van a rechazar. Eso parece. No sea que luego los invite al próximo lunes para hablar de la nueva reforma electoral, pero el plan B que había anunciado el presidente, pues hacía suponer que les generaba un nuevo territorio virgen, ¿no?, para negociar a las diferentes fuerzas. Sin embargo, Morena dijo, no, va como lo pidió el presidente y así lo votamos en comisiones. Falta el pleno. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué anticipa a propósito de la famosa amenaza de la reelección? A mí, primero en la parte de la reelección, si hacemos memoria de 3 o 4 presidencias o 5 anteriores a esta, podemos darnos cuenta que hay 2 constantes que nunca se han cumplido. Empezando las presidencias por enfermedad, por incapacidad, por cuestiones políticas, el presidente va a renunciar, se va a ir. Y eso se dice prácticamente en cada inicio de sexenio. Y la otra, pues es este afán de quedarse de manera personal o poner a alguien que los perpetúe. Y si buscamos a Luis Echeverría o a Carlos Salinas de Gortari, bueno, ¿cuántas veces no se dijo que el asesinato de Colosio era una estrategia para quedarse en el poder? Y bueno, pues yo creo que eso, como bien mencionas, no tiene ni pies ni cabeza y no hay elementos políticos para que hoy en día podamos ir hacia una reelección. Ahora, el asunto del INE, a mí me parece que es un muy buen ejemplo para mostrar lo polarizada que está la sociedad. Por los 2 lados, es decir, si el presidente dice, esta es mi propuesta y no se le mueve una coma, y luego sale la oposición o la ciudadanía que se opone a esta y dice, el INE no se toca, pues a mí me parece que los dos caen en un espacio que no nos conviene a nadie. Es decir, ¿la reforma del presidente tiene cosas que valdría la pena rescatar? A mí me parece que sí. Decir que el INE no se toca como tenemos al INE, me parece que también es un despropósito, ¿sí? Solo menciono 2 asuntos. Uno, me parece que sí es importante que exista una reducción al recurso que se le da al INE y a los partidos políticos. Si hacemos una encuesta en la calle y le preguntamos a la gente no quiere, no importa de qué partido sea, no importa de qué preferencias, no quiere. Pero si eso está dentro de una reforma que mandó el presidente con el cual yo no estoy de acuerdo, entonces el INE no se toca. Entonces yo creo que habría que matizar qué podemos mantener del INE y qué cosas habría que cambiar, porque además suponer
que una institución como el INE se puede mantener monolítica a lo largo de los años, pues me parece también un error político de cualquier Estado, suponer que una institución tan importante como la encargada de las elecciones se mantenga intacta. Y el otro asunto, a mí sí me parece que negar la partidización de los miembros del INE, sus consejeros, es decir, su relación directa en términos políticos con diferentes partidos políticos, también es negar la realidad, ¿sí? O sea, desde el primer IFE de José Woldenberg, pues podemos establecer las líneas de unión que había entre consejeros y los partidos políticos. Bueno, ahí está Santiago Krill Miranda, por ¿no? supuesto. Como un ejemplo clarísimo. Claro, y entonces suponer que esto no pasa me parece que es tapar la realidad y no querer verla. Y entonces yo sí pienso que una de las posibilidades para que esto pudiese cambiar sería que los consejeros fueran electos. Porque si no, me parece que quien lleva mano, como llevan mano en los consejos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues son los grandes electores. ¿Quiénes son? Los congresos locales o el Congreso de la Unión. Bien, pues ahí está. Maestro Héctor Ruiz, por favor. Bueno, coincido con el tema de la polarización, la sociedad está dividida, ya dije que alguien que alenta mucho a la polarización es el propio presidente dividiendo, ¿no? Creo que el fracaso de esta reforma, si es que se da, esperemos, bueno, desde mi punto de vista creo que eso va a suceder, es por el método o la estrategia para negociar, es decir, el empecinismo, el presidente aferrado a su reforma en lugar de negociar. Voy a hacer un poco de memoria. Cuando Enrique Peña Nieto propuso una serie de reformas, para bien o para mal, lo primero que hizo fue llamar a los partidos políticos, invitarlos a hacer un pacto, según recuerdo, el Pacto por México. Sí. Se firmó, se negoció, se buscó coincidencias y en ese sentido se aprobaron una serie de reformas. Ya si son positivas o negativas, yo lo que me refiero es en la forma en la cual se hizo la política. En este caso, el presidente envía una iniciativa sin tomar en cuenta la oposición. Los partidos o los representados en el Congreso no permitieron observaciones, no sumaron propuestas alternas, no estuvieron o no aceptaron que se quitaran algunas cosas que el presidente había propuesto. Es que hay más de 100 iniciativas de reforma electoral. Sí, claro, pero puede llegar a un consenso, sí, ¿no? Claro. O sea, creo que se pierde una gran oportunidad por reformar o hacer reformas que sí necesita nuestro sistema político electoral, como por ejemplo, ya lo dijo Eduardo, disminuir el recurso a partidos políticos, disminuir los congresos, los senadores, los diputados. Con lo que no estoy de acuerdo es la forma en la cual se pretendía o se proponía elegir a los diputados, que todos se iban a convertir en diputados por lista. No estoy de acuerdo con el nombramiento de los... No hay método perfecto para elegir. Tenemos a los integrantes de la Suprema Corte, a los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los del INAI. O sea, no hay un método perfecto y efectivamente está partidizado. Por eso están nombrados escalonadamente, para que ninguna fuerza política por sí sola pueda dominar. ¿Ok? Y el hecho de, imagínense, mandar a la gente a elegir, hablábamos sobre el razonamiento. Lo que pretende la reforma del presidente es que el presidente elija 30, los diputados y senadores otros 30, y la comisión, pero sí, la Suprema Corte o el Poder Judicial otros 30. Imagínense que la gente va a ir a votar, o saldría a votar, una lista de 90 personas. Si con trabajos, cuando tenemos 5 o 6 candidatos, no logran distinguir la gente. Bueno, evidentemente irían a votar los que estén más partidizados, claro, o politizados. Y a eso sumarle que, su corriente de claro, opinión, ¿no? Ahí son 90, y sumarle que también se elegiría, de acuerdo a la propuesta de reforma del presidente, otros 30 candidatos a ser magistrados del Tribunal del Poder Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial, o sea, 90 más 30, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? Bueno, déjenme comentar, digo, presunción aparte. La semana pasada tuvimos aquí a 3 diputados federales, 3 de los jaliscienses que estuvieron trabajando en las Comisiones Unidas, y ciertamente pues no hubo puntos de coincidencia. Yo sigo sosteniendo la hipótesis de que el presidente, al anunciar el Plan B, responde a la movilización del 13 de noviembre y le regala un territorio virgen. Negocien. Claro. Negocien.
si no se puede todo, que sí se puede. Claro, algo pero es- creo que los diputados son incapaces. Sí. Sí, y a mí sí me parece que precisamente aprovechando ese terreno fértil, creo que se podría llegar a consensos Claro. y decir, bueno, ni esta reforma como la mandó el presidente, ni tampoco la posición de este INE no se toca, porque entonces no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, ¿qué sí podemos rescatar de la reforma y qué podemos incluir a la reforma de las posiciones de la oposición? Sí, porque seguramente hay muchas coincidencias, seguramente Claro, de fondo hay claro, muchas ¿no? coincidencias. Claro, pero la postura ideológica Sí. no les permite admitirlo ni reconocerlo. Así es. Y no les Eduardo, conviene. Perdón, maestro. Y no les conviene. Aparte, creo que ya será tema de una nueva cita y espero que no sea lejana, Claro. hablar de la influencia que tienen las élites. Porque de repente nadie las nombra, ni Claro. el presidente las nombra y evidentemente son las que mueven los hilos. Por supuesto. Maestro Eduardo González, muy agradecido. Buenas noches, gracias. Héctor Ruiz, maestro, bienvenido y gracias nuevamente. Muchas gracias, buenas noches, gracias por invitarnos. Amigos, pues aquí tienen este análisis que nosotros con mucho gusto les presentamos, como todos los lunes. Les recuerdo que estaremos en redes sociales. Soy Jonás, servidor de ustedes. Esto fue Nosotros Decimos. Excelente semana y bienvenido diciembre.